La sexualidad es un regalo de la vida, es la energía creadora, desde donde cada uno de nosotros venimos. ¿Por qué entonces es un tema tan tabú? ¿Por qué entonces tenemos tantos retos para vivirla tranquilamente? En este espacio quiero darte las herramientas para abrir tus ojos a nuevas posibilidades, a nueva información, sin censura, directa, al grano, con personajes increíbles y sobre todo con el tiempo para dedicarle la explicación necesaria a cada una de las preguntas que seguro tendrás. Siéntate, diviértete, ríe, aprende y déjate sorprender. Bienvenidos a un episodio muy especial. Tengo una invitada, el honor de tenerla acá. Normalmente ustedes saben que no tengo los invitados acá, o sea que gracias por venir. Hoy vamos a tener un episodio muy salido de todo lo que normalmente yo hago. Generalmente yo estoy como en la parte de educación, de prevención, a través pues como de esa sembrar la semilla para que las cosas no se entorpezcan. Hemos hablado muchísimo de algunos temas relacionados con lo que puede pasar en el masculino. Sin embargo, hoy traigo un episodio que me llena el corazón como de muchísima tristeza. Quiero que lo oigan, por favor, porque les vamos a dar herramientas muy importantes para entender si la violencia sexual llega a sus vidas, qué hacer. Y vamos a hablar no solo de eso, sino que vamos a comentar los casos que ustedes nos enviaron y también vamos a decirles el top de los casos porque hay unos modus operandi muy claros y con este episodio que queremos que si hay alguien que se reconoce como víctima, al final le vamos a decir qué puede hacer. Listo, entonces, hombres, les voy a pedir que se queden para que escuchen nuestra versión de los hechos. Yo creo que esto es muy enriquecedor. Mujeres, les voy a pedir que se queden, no solo para que entiendan si de pronto han sido víctimas, ojo hombres, ustedes también pueden ser víctimas, sino también cómo lograr entender cuando esta bomba atómica estalla y por qué yo soy como tan, a veces tan recurrente y tan incisiva en vean, ojo con esto, ojo con aquello, ojo con lo que sigue, porque eso detona a veces y desencadena en situaciones como las que vamos a ver hoy. Entonces, mi invitada es una invitada que conocí, ella me acaba de recordar dónde, en un evento prepandémico, pero realmente Clau volvió a mi vida porque hace poco estaba haciendo una investigación en las redes sociales de nosotros y estaba preguntando si había alguna persona que tuviera casos de violencias dentro de la relación de pareja o con su relación con el médico tratante. ¿Listo? Ojo, cuando yo puse médico, claro, quiero decirte que yo puse médico con el arroba, como quien dice, médico o médica. Lamento informar que el 100% de los casos que me mandaron son de violencias de hombres hacia mujeres. Esto es en nuestro pequeño muestrario de casos, el 100%. Este es el tipo de violencia. Entonces, Clau me escribió muy linda y me dijo, yo soy abogada, trabajo con este tema, si necesitas ayuda, o sea, hazle. Y yo, después de que empezaron a brotar, o sea, brotaba y brotaba y brotaban los casos y muchas víctimas, incluso diciendo, pucha, acabo de ser capaz de nombrarlo y acabo de entender que yo sí fui víctima y que esto que sentí es real. Entonces, Clau me dijo eso y yo le dije, o sea, estoy tan abrumada porque les digo que este episodio, este es el segundo envión de tratar de hacerlo. El primero, antes de decirle a Clau que viniera, lo intenté hacer yo sola, Clau, y me tocó parar a los 16 minutos porque no podía dejar de llorar. O sea, era como una cosa que me sobrepasaba. Entonces, hoy vamos a hablar de todos los casos que las mujeres nos enviaron. Liz Clau va a hablar como abogada, ya se va a presentar y yo voy a hablar como si fuera la representante de esas mujeres y la voz de ellas que tienen miedo de decir las cosas. Con este episodio lo que pretendemos es poner como un poco la semilla para empezar a entendernos desde la diferencia, desde las otras cosas que suceden como difíciles en nuestra vida y que los hombres nos entiendan a nosotros. Sí. Clau, gracias por estar acá. A ti, Ana, por invitarme y ser esa voz que se apersona verdaderamente de las víctimas. Por eso estoy aquí. Que gracias.
te voy a contar que en todo este proceso, personas muy cercanas a mí, una persona que quiero y admiro mucho, me dijo como, no te metas en eso. Y yo le dije, es absolutamente, o sea, no soy capaz de hacer lo que me estás pidiendo. No sé a dónde nos va a llevar este viaje, pero no soy capaz porque yo decía, pero si yo soy la voz de tantas personas, si yo enseño tantas cosas, ¿cómo no voy a visibilizar esto para que Total. también lo sea? O sea, yo siempre he trabajado con temas que son muy tabús, siempre he hecho eso, ¿cómo me quedo callada? O sea, Es imposible, calladitas nos vemos más bonitas, claramente. Ya no es el eslogan es que la la vergüenza vergüenza cambie cambia de de lado. bando. Lo más lindo es eso que nos dejó Giselle Pelicot, definitivamente. Es como, de verdad, pues las víctimas hemos sentido mucha culpa, ¿no? Demasiada. Cargamos con la culpa y con la responsabilidad de hechos que le competen única y exclusivamente al agresor. Y cargamos durante mucho tiempo esa imposibilidad de tomar las cartas en el asunto. Y aquí es donde yo digo, cuando las víctimas se reconocen como tal y hacen ese proceso de nominarse como ello, hacen el primer paso, que es pasar de víctimas a sobrevivientes. Cuando esa mujer o esa víctima se entiende sobreviviente de un acto de violencia, empieza a desarrollar algo que yo le he dicho, la valía de sí misma, la capacidad de volver a gestionar su proyecto de vida después de un acto traumático como es este. Claro, ¿y cómo llegas vos acá? Contarles a todos los que nos están viendo, oyendo, o sea, ¿quién sos vos? ¿Cómo llega Clau acá? O sea, ¿qué pitos tocas en esta Este es historia? un proceso hermoso. Yo soy abogada de la Universidad de Medellín. Durante mucho tiempo me especialicé en derecho médico. Trabajé defendiendo IPS, CPS, médicos. Amé el sector salud y estando dentro de la asesoría de un hospital público de tercer nivel en Antioquia, me ingresaban muchísimos casos de violencia sexual de niños, niñas, adolescentes, con unos patrones muy definidos, con unos perfiles criminales impresionantes y ahí creo que el enganche mío, también considero que como sobreviviente de violencia basada en género, hizo que se juntara, gracias a Dios, que mi proyecto de vida y todo lo que yo quería se juntó con el ejercicio de la profesión. Dejé los hospitales, las clínicas y los médicos. Tuve un evento médico personal. Soy una sobreviviente de endometriosis. Llevo 36 cirugías. Le he donado más órganos a la ciencia por endometriosis que cualquiera. Y eso también me hizo desarrollar una sensibilidad muy fuerte respecto a las personas que sobrevivimos violencias. Es que sí. Y especialmente las violencias sexuales. No te imaginas para mí lo difícil que era atender las víctimas de violencia sexual cuando en Colombia todavía no estaban protocolos, lineamientos, cuando no se había establecido bien el tema del código fucsia. Entonces, bueno, fue todo un proceso, me dediqué a estudiar, estuve 2 años incapacitada y me dediqué a estudiar y un día dije, quiero ser primera línea de atención de mujeres en condición de vulnerabilidad. Y el universo es tan hermoso que me puso de primera línea. Ay, Es joder. decir, atendiendo mujeres que están haciendo el ciclo de denuncia en fiscalía y en medicina legal para sus valoraciones médico-forenses. O sea, mejor dicho, no te creo. Yo me acuerdo que la primera conversación que tuvimos antes de grabar esto, yo empecé y le dije a Claudia, quiero empezar dándote las gracias por hacer esto, dándote las gracias por estar ahí en ese lugar tan duro, tan difícil, porque para mí ha sido juepucha, o sea, como de verdad, o sea, ha sido una cosa muy increíble escuchar todos estos casos. Es muy teso en la infancia, pero también es muy teso cuando somos adultas. Impresionante. Entonces, estos casos que vamos a ver, queremos decirles que todos son de mujeres adultas, o sea, se dieron en mujeres. Creo que la que tenía menor edad me dijo que tenía 19 años. Clau, entonces antes de arrancar ahora sí, como con todas estas historias, quiero que hay un tema que cuando estaba en esta investigación de no te metas de esto, de no lo otro, era como muy como no se puede decir el nombre. No se puede decir el nombre del doctor, no se puede, o sea, les voy a decir algo para que se queden en este episodio. Tenemos un doctor que en menos de 2 días,
o sea, 48 horas, teníamos 5 casos en mi comunidad. O sea, me acuerdo que esa historia tuvo una lecturabilidad de, póngale, máximo 2.000 personas, que no es tampoco mucho, y teníamos 5 casos confirmados Increíble. y un sexto probable. O sea, tenemos un médico que lleva alrededor de 30 años en este tema que les vamos a contar. Por eso quiero que por favor escuchen antes, porque entonces muchas víctimas obviamente tienen el susto de denunciar, dicen que el proceso es muy largo, o sea, yo quiero actuar como esa voz porque ellas no saben qué hacer, entonces muchas me decían, primero no se reconocen como víctimas, lo que tú decías, lo segundo es, tienen esta sensación de que una cosa es lo que les dice el médico o la pareja y otra cosa lo que su cuerpo siente, o sea, su cuerpo les dice como, esto no está bien, o Su sea, sistema de alertas, la sí, intuición. sí, sí. Ese también me pareció muy teso porque ese lo vi como una línea muy, muy En todo. consistente en todas. Y entonces, pero muchas me decían, pasó hace mucho tiempo, o sea, yo lo dejé, yo me hice la loca, o sea, yo dije que me voy a poner a decir esto por esto. Normalizar la violencia. Exactamente, como, pucha, tengo que sobrevivir. Algunas me decían como muy desgarradoramente, como, o sea, yo tengo que sobrevivir, yo me tengo que preocupar por mí, por mi familia, por mis hijos, yo no quiero exponer mi nombre, no quiero exponerme ante la ley. Entonces, y esa parte está ahí pues con las víctimas y entonces vamos a llegar a un término que para algunos, voy a decirlo como en varias generaciones, se llama boletear, se llama curtir y Cartelear. cartelear y ahora para las nuevas generaciones se llama escrache. Listo. Entonces es exactamente el mismo término y ese término es cuando usted pone en evidencia con nombre propio a una persona sobre cierta situación. Listo. Entonces aquí vamos a hablar de ese escrache porque entonces las mujeres, pues claro, o sea, ahora los hombres dicen no, como, ay, todas las mujeres ahora son, no se les puede tocar, no se les puede decir nada, pucha, es que todas son súper Generación de cristal, generación de ya se vuelven cristal, todas se intocables, vuelven todas intocables. inabarcables. Yo siento que hay como una sensación de venganza que ellos leen en nosotras, pero no es venganza, sino que es no seguir como en la sumisión de no decir nada. Entonces ese escrache es como esa representación, esto es lo que yo veo sin saber, por Sí. eso quiero que vos me lo digas, porque yo siento que el escrache es como, saben que coman mierda, pero las vías legales no sirven, esto no sirve, pero las pelotas que me va a quedar callada y esto fue lo que pasó. Y se dice en términos digitales que tiene pues como una potencia muy grande, pero hay mucho miedo porque entonces no se puede decir el nombre. Entonces, contanos, ahora sí, Clau, marica, eso que cómo se come, o sea, legalmente se puede hacer, no se puede hacer, Claro. o sea, contanos todo. Bueno, Ana, lo primero, la definición coloquial que le diste al escrache es esa, tal cual. A ver, entramos en una dicotomía porque tenemos en nuestra consideración, en nuestro constructo social, que el escrache está limitado a no suministrar nombres, a que las investigaciones penales estén adelantadas y se haya probado una culpabilidad penal, cuando realmente eso no es así. Entre el 2009, que fue el movimiento Me Too, si lo recordamos, No, es que que fue un movimiento global, se me universal. pone la piel de gallina porque yo les digo, el caso de ese médico que les digo va a ser igual de Sí. fuerte que el de ese señor y ahorita les vamos a contar. Entonces, en 2009 empezamos con el boom de las colectivas Me Too. ¿A qué? A empezar a darle voz de replicabilidad a esas denuncias que eran archivadas, engavetadas o incluso a denuncias que no se podían ni siquiera presentar por la incapacidad que tenía la víctima de ir a denunciar. Sí, sí, O sea, sí. es que partamos de dos hechos. Para que tú como víctima actives una ruta de atención, debes denunciar. Y la gran mayoría de los casos o no se denuncian porque normalizamos la violencia o porque el perpetrador de la violencia impide esa denuncia. Sí, sí. Entonces ahí la data se nos queda sin ni Cortica. siquiera registrar. Sí. Entonces, yendo a ese movimiento Me Too, todos los colectivos, todas las colectivas feministas, porque también es una lucha feminista, Sí. es una lucha Vamos a de hacer un paréntesis. organizaciones A ver, minoritarias. sí, claro, voy a hacer un paréntesis aquí importante. El movimiento de Me Too, que significa yo Yo también, también.
era un hashtag en el antiguo Twitter que fue fue mundial, como dice Clau, mundial, porque empezó con un director de Hollywood que se llama Harvey Weinstein, y ese director resulta que violaba y acosaba a todas las actrices de Hollywood, y una persona llegó y lo denunció en un hash, puso como en Twitter, como esto me pasó con Harvey Weinstein, y empezaron a replicar eso, Me Me Too, Too. Me Too, y a mí, entonces después de que fue todo, o sea, salieron muchísimas de Harvey Weinstein, pero después de eso salieron muchísimas de muchísimos hombres, que es lo que dice Clau. O sea, todavía hablo y se me pone la piel de gallina, pero quería contextualizarlos, perdón, Clau, que te Y interrumpí. bueno, pero Ana, hablamos del 2009. Aquí, hace 6 meses, todas las plataformas ordenaron el cierre de los grupos de Telegram de hombres casados, con esposas, con relaciones, con vínculos sexoafectivos, en los que compartían Eso fue en el Facebook. material, Eso y fue en en Facebook. Facebook y en Telegram también se ordenaron el cierre de esos grupos de hombres que manejan todo este material y este contenido íntimo. Es decir, la foto que tú te tomas con tu pareja, no sabes en este momento dónde puede estar replicada y viralizada. Entonces ese movimiento Me Too generó también localmente, a raíz de Latinoamérica, esa confrontación entre ¿qué? Entre esas denuncias de violencias sexuales o de violencias basadas en género que el sistema No judicial no reconoce. reconocía y no le daba trámite, y esa frustración social de ver que nada pasaba hizo que se generara el escrache como una herramienta de denuncia social, ¿cierto? Inicialmente empezó como una herramienta de denuncia social, por eso en esa época era tan limitado. Por eso decíamos que teníamos que anonimizarnos, que teníamos que quitar los datos del presunto perpetrador, que nunca podíamos quitar el presunto en todas nuestras referencias. Pero ¿qué pasa? Cuando incorporamos como mandato constitucional para el 2021 o 2020 En Colombia. en Colombia el enfoque de género y la transversalización del enfoque de género, es decir, le dijimos al Estado colombiano y a todos sus operadores, ojo, que usted tiene que mirar el contexto de cada persona para ver si hay desigualdades, si hay discriminación, si hay violencia. Cuando incorporamos ese mandato constitucional, nos abrió la posibilidad de que usáramos el scratch ya no solo como una herramienta de denuncia social, sino como un modelo de criminalización y de persecución social, sin que generara para las víctimas o para quienes replicáramos esa información estar sujetos a delitos como injuria y calumnia, por ejemplo, que ese era el peor temor. Ese era el peor temor de que terminaras tú investigada penalmente, casi llegando a juicio, por hablar de algo que recordaste que pasó o que nunca habías denunciado. Yo creo que ese ha sido el mío todavía que persiste, Clau, exactamente eso. Y que por eso a mí me decían, no te metas en esto, o sea, no te metas en esto. Y yo decía, pero ¿cómo? Entonces, ese scratch, lo que me estás diciendo como en plata blanca, a ver si yo lo entiendo coquito, es una persona que se reconoce como víctima puede decir, ¿saben qué? En la consulta con Pepito Pérez me tocó los senos, primero me dio un abrazo, me dijo que me dejara ir, que abriera mi corazón, después me tocó los senos y después me mostró su pene erecto y me dijo, mira cómo lo tengo, cuando la consulta era porque yo me estoy sintiendo muy mal. O sea, eso, y puedo decir Pepito Pérez y el modus operandi es este y este y este, ¿o Ana, no? tal cual estás diciendo, el scratch tiene tres objetivos fundamentales. El primero es un constructo social que va a hacer que evidenciemos lo privado en lo público, porque ya lo hemos callado durante mucho tiempo. Pero traduzca eso en coquito. Evidenciar lo privado en lo público, los actos victimizantes que se dan. O sea, lo que a mí me pasó con este doctor, yo, o sea, eso es privado, pero lo expongo Lo pública. evidenció públicamente, como hizo Giselle Pelicot, Como hizo Giselle que Pelicot. asumió esa decisión Berraca. de enfrentar un juicio, de dar su declaración, de enfrentarse a los contrainterrogatorios de los demás defensas. ¿Para qué? Para sostener su dicho. Entonces, aquí lo que me dice es, el scratch lo primero que busca es evidenciar lo privado, lo que estaba soterrado, lo que estaba clandestino. Yo lo saco a flote. Y publicitarlo, sacarlo a flote, como víctima o como replicadora. ¿Por qué? Porque
el escrache le da una dimensión colectiva a una expresión de denuncia. Es decir, la denuncia de Pepita Pérez ya no es de Pepita Pérez, es extensible a los actos que yo también pude haber Es decir, sufrido. pues lo que Giselle Pelicot, voy a hacer otro paréntesis, este año realmente hemos tenido unos casos muy escabrosos. Giselle Pelicot, o sea, una víctima, más de 50 victimarios. Después tuvimos, esa es francesa, y ella hizo público su juicio. Después tuvimos al médico que había violado, o sea, un victimario, más de 100 víctimas, y violaba a los niños y a las niñas durante las operaciones o en parte de anestesia. Después tuvimos este que acabas de decir de los grupos donde se exhibían las fotos de las parejas para otros hombres, que son violencias dentro de la relación de pareja, y también ese estaba en Facebook, lo que decís Telegram, pero también había otro grupo pago con como 70.000, 700.000, o sea, una cosa pues escabrosa, muchísimos hombres pagando para poder acceder a ese material de otros hombres y poner ellos el material de sus esposas. Y entonces yo creo que hemos tenido como unos casos, o sea, demasiado impactantes. Mucho. Y Giselle, lo que estás diciendo es, Giselle dijo esto, pero las replicadoras son, o sea, todas las otras mujeres, todas las otras noticias, todos los grupos, o sea, cómo se extendió Es un eso. efecto sísmico que tuvimos. Exactamente. Y aquí lo importante es entender que el relato de la víctima va a cobrar una relevancia supremamente importante en todos los procesos que tienen que ver. Entonces aquí el objetivo del escrache es dejar de silenciar a la víctima. O sea, de privado a público. De privado a público. Se puede replicar. Se puede replicar. ¿Y cuál es la tercera? El tema del medio que se convierte en un medio de amplificación de la denuncia. Okay. Lo que ya viviste. Empezamos con un tema y eso se va abriendo, se va ampliando, y entonces ya llegan otras y empiezas a generar ya un perfil criminal. Ya empiezas tú a entender cómo es el modus operandi de estas personas que se instauran en la conciencia colectiva, en la conciencia personal de confianza. Porque mira que siempre son seres de confianza. Ay, sí, Mari. El médico tratante, el esposo, el compañero, el novio. O sea, eso me ha parecido demasiado teso, porque vamos a hablar un poco como, entonces, Clau, lo que estamos hablando básicamente es que vamos a decir estas historias y vamos a poderles poner nombre propio en este espacio. Ana, pero aparte de eso, para que estemos todas y todos tranquilos de que estamos ejerciendo legalmente la herramienta del scratch, yo quiero hacer un llamado. No estamos violando la ley, ni mucho menos, ni es un llamado para que las víctimas lo hagan. Antes estamos pegados, ¿Cuál es la ley? Como se dice vulgarmente, de la normatividad de protección. Pues aquí es el bloque de constitucionalidad y protección específica para población vulnerable. Pero aquí es un desarrollo jurisprudencial. ¿Qué es un desarrollo jurisprudencial? No hay ley, no hay norma, pero los jueces, los magistrados de la Corte, de las altas cortes, se han encargado de hablar de esto. Hay dos magistradas en este momento en la Corte Constitucional, la doctora Diana Fajardo, la doctora Ángel Cabo, que se han ocupado de analizar y de sacar unas sentencias respecto al scratch hermosas. Esas son las sentencias T452 del 2022, la sentencia T271 del 2021, y hay una muy bonita que yo tuve la oportunidad de estar cerca de esa víctima de Vanessa Restrepo, un caso de violencia sexual en entorno laboral, que se dio lugar a la sentencia 140 del 2021. Esas sentencias lo que hacen es que jurisprudencialmente y ya por mandato constitucional protegen la figura del scratch y protegen a las personas que replicamos, las que somos denunciantes. O la voz de otras. La voz de otras, como eres tú, Ana, esa protección constitucional. ¿Por qué son importantes estas dos sentencias? Porque me dan a mí la protección constitucional para ejercer debidamente el scratch. Aunque tengo que confesar que da mucho susto. Mucho. Yo tengo que decir que si yo no tengo nada que ver y a mí me da susto ser la voz, pero yo creo que de ese susto hay una cosa que yo le decía a una de las víctimas, yo le decía a Clau, o sea, cuando uno es víctima,
y uno recibe el miedo de ese victimario, porque es que el victimario debería ser el que tiene el miedo, pero ese victimario llega y te da como, o sea, te hace la ofensa y es como si te entregara el paquete del miedo a vos. Y se quedan como, o sea, tranquilos, como Sí. relajados. Yo les decía, ¿sabe qué? Ese paquete de miedo hay que devolvérselo. Devolvérselo, Hay que claro. devolvérselo a la persona a la que le pertenece. Este miedo, amigui, es suyo, que es el que está haciendo las cosas mal. Porque entonces vamos a hablar de algunos casos. O sea, voy a traer, empecemos como con los casos que nos Presente. mandaron y quiero decirte que yo podría calificar los casos en varios segmentos. El primero fue víctima de violencia dentro de la relación de pareja, es decir, tuvimos personas que nos escribieron como yo me dormía, me tomaba fotos de mis zonas íntimas o me tocaba o por ejemplo yo sentía que yo me dormía y me iba, tenía un sueño súper profundo y al otro día sentía como si me hubieran violado o encontraba los calzones donde no era o cosas así. Y cuando confrontaban pues a esa pareja, la pareja era como, no, estás loca, o sea, pues que es esa bobada, yo no hice eso. Y después de pronto encontraban pues como los materiales que les confirmaban eso y claramente había como un quiebre súper fuerte porque imagínense esto, o sea, yo me caso con una persona que yo amo o que yo o comparto, yo hablo de Proyecto de casar, vida. sí, hablo de casarse, pero entiendan casarse, a rejuntarse, tener el novio, o sea, generar un vínculo, ¿cierto? Yo Exacto. genero un vínculo con una persona porque a mí esa persona me da confianza, listo. Entonces esos primeros casos me parecieron muy escabrosos, Clau, porque es como perder la confianza en la misma cama donde yo me debería sentir Dormir segura. con el enemigo. Literal, Es. literal. Y ojo, aquí quiero ser súper clara, Clau, que me impactó de sobremanera, que hay veces la gente es como, no, eso sucede en estratos bajos, ni Jamás. culo, vea, hueputa, estratos bajos, ni mierda, les voy a decir, mal, estratos altos, estratos bajos, estratos medios, todo esto no es una cosa que suceda solo por allá en personas analfabetas, que vivan en un árbol, como ustedes lo miran, no, pues estas víctimas, o sea, yo les decía, no sé cómo, o sea, no sé qué estamos haciendo mal con los hombres, o sea, no sé qué estamos haciendo mal con ustedes. Yo decía, porque él era como aterrado, porque yo lloraba y lloraba con cada caso, y él me decía, pero mi vida, a ti no te pasa, y yo, no, es que no importa que no me pase, es que yo tengo una hija, hay muchas niñas que vienen, ¿cómo no vamos a cambiar este tema? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal con los hombres? O sea, ¿qué es lo Dios. que tenemos que cambiar? A mí esa sigue siendo la gran pregunta que hoy quisiera dejarles, o sea, para que finalmente ustedes también reflexionen de esto. Porque entonces ese fue uno de los primeros como casos, obligatoriedad de tener sexo a la hora que le guste Ana, o pero es que no. vení, yo por ejemplo que atiendo tantas mujeres adultas mayores, ellas todavía tienen en su concepción algo que existía en las Me normas, toca. me toca. Sí, sí, sí. Es que como él es el proveedor, Sí, o algo peor, que había incluso en el Código Civil, el débito conyugal, el débito conyugal, imagínate Ana, esa expresión tan peyorativa, fue puta. O sea, usted tiene que pagar con la cuca, básicamente. O sea, y prácticamente, además de eso, usted se separa y queda en la calle, amiga, porque claro. paga con la cuca, pero no tiene Pero no derecho a tiene nada. a nada. No, es una Entonces, locura. y yo te digo, en el marco de las violencias intrafamiliares, Ujú, cuando detectamos la violencia sexual, ujú, porque generalmente no es mencionada como primera medida por nuestras usuarias. ujú, Yo llego y hago toda una exploración, primero la caracterizo. Cuando llego, primero le hablo de antecedentes de violencia, le ujú, hablo de las banderas rojas, pero cuando llego al tema de la violencia sexual dentro de la pareja, tienen tan normalizados ciertos actos sexuales ujú. que van en contra de su propia voluntad y el consentimiento, que solo hasta el momento en el que yo les hablo a estas mujeres del consentimiento, se visualizan como víctimas de violencia sexual. Imagínate qué tan teso haber tenido que llegar a ese punto para reconocerse solo hasta eso. Ay, venga, ¿cómo así? Y es ay, dárselo para quitármelo de encima también es violencia sexual. Sí, claro, no tenés consentimiento. Aquí voy a decir algo de eso, Clau. Quiero decir lo siguiente. Ustedes saben que yo he sido la primera defensora de decir
Si usted dice que no, está en una relación de pareja, pregunte el por qué, negocie, pregunte de dónde vienen esas cosas, o sea, cuáles son los motivos, qué quiero. No es ahora que yo no quiero y nunca nada porque no tengo, o sea, porque no te quiero decir lo que me pasa, no, es llegar a un acuerdo porque las relaciones llegan a un acuerdo, pero si la otra persona está súper replegada, o sea, hay algo que está pasando. Y esa gestión emocional, quiero los hombres que nos están escuchando, escuchen un episodio que les hice especialmente sexualidad femenina para hombres. Quiero que vayan y lo escuchen porque ojo que la gestión emocional a veces de algunos hombres se da a través del pipí. Entonces, ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso. Entonces, Clau, me parece muy teso porque sí, yo creo que en una relación uno no siempre está dispuesto, pero también es muy duro hacer esas negociaciones porque lo único que se consigue como sexualidad es la penetración. Así es. Entonces eso también es muy difícil. Ana, pero vení, y también no le hemos dado una dimensión a una parte de la violencia sexual, que es esta celotipia y estas acciones de control. A mí, el acceso a las redes sociales. Exacto, o sea, una violabilidad a todos los sistemas de comunicación, de relacionamiento. Yo les hablo de aislamiento en 3 esferas, porque generalmente las que son víctimas de violencia sexual e intrafamiliar están aisladas en las 3 esferas, familiar, social y laboral. Entonces yo con preguntas muy coloquiales les pregunto, vení, entonces podés ir donde las primas, donde la mamá, o te dice que qué pereza, que las primas están putas, o que qué pereza, que tenés que hacer tanto donde la mamá. Todas esas acciones son acciones de aislamiento para poder perpetrar y continuar en esos delitos. Lo que yo te quería decir es algo que hemos identificado mucho, que se relaciona mucho con la violencia sexual, pero no son, a ver, son denominados actos sexuales, pero no dentro de la relación sexual. Te voy a explicar así para que entendamos. Un poquito. Hombres celosos, controladores de tiempo, de espacios de personas, que la mujer llega de trabajar, la hacen desnudar y le revisan sus partes íntimas, las huelen para ver si estuvieron con otros hombres. Eso es violencia sexual y eso pasa. Ustedes no se imaginan en la gran cantidad de interrogatorios a los que yo llego que me confirman eso. Sí, él me huele. Sí, él me mete el dedo para ver si tengo flujo. O cuando, así de sencillo. Aquí vamos destapando una caja de Pandora. Lo más hijueputa del caso, Clau, es que esos manes son los primeros más infieles del planeta. Claro, esos son infieles, tienen relaciones paralelas, aparte de eso. Familias. La gran mayoría, porque tú sabes que en este momento estamos afrontando unos problemas de enfermedades de transmisión sexual y de contagio de VIH-Sida. La gran mayoría de las mujeres que nos relatan violencias sexuales con hombres que tienen este tipo de conductas, casi siempre tienen como delitos secundarios la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida. No seamos hijueputas. Que es que a mí eso me parece muy teso, porque mira que, por ejemplo, cuando yo he hablado de la diversidad relacional y digo, ojo, es que lo heredado es la infidelidad y he hablado 1000 veces de eso. O sea, yo alguna vez recibí a un hombre con pues, o sea, una relación de pareja, un hombre y una mujer, y pues infiel, el hijo de madre, infiel, pero hasta la chancla, y ella ya lo había encontrado una vez y se lo había perdonado. La segunda vez le dijo, marica, si usted quiere ser infiel, yo también me quiero comer otras personas. Entonces ahora vamos y juguemos la misma. ¿Sabes qué me dijo él? Es que no, es que esas locuras de abrir la relación yo no quiero. Y yo le decía, ¿cómo así, marica? Es que usted siempre ha tenido la relación abierta. No sea hijo de puta. O sea, es unilateralmente abierta. O sea, ¿cómo así? Entonces, esta parte de la relación de pareja y esas violencias, vamos a hablar de los casos, de la tipificación de los casos y después vamos a hablar de qué hacer, listo. Y de último les vamos a dejar al Harvey Weinstein de aquí de Medellín, o sea, para que vamos a aprender a escrachar y escrachemos hoy, o sea, aprovechemos. Aquí viene otro. Hay otro que me impactó mucho, vamos a hablar ahora, porque esto fueron las violencias dentro de la relación de pareja. Hay otro y empieza todo el sector médico. O sea, ustedes no saben, jueputa, o sea, la cantidad de casos, o sea, pero fue, Clau, abrumador. O sea, te voy a dar a ti y a todos como tres grandes esferas.
la primera gran esfera que salió fue en los exámenes médicos de ingreso Ocupacionales. a las hijuepuchas empresas. Marica, ¿por qué tienen que hacerle un tacto vaginal en un hijueputa examen de ingreso donde solo le revisan los ojos, la funcionalidad de usted? O sea, ¿para qué me tienen que revisar la cuca? No Por el entiendo. principio de confianza. Tú confías en la labor No, pero del eso, médico. eso no es, eso no, Jamás. o sea, eso no, Jamás. eso no es, listo, o sea, a usted no le Jamás. tienen que revisar la cuca para nada, Jamás. pues, o sea, para que lo sepa. Jamás. Entonces, contanos, porque vos cuando yo te conté la primera vez de esto me dijiste, tengo múltiples casos de eso. O sea, tenés un mismo, o sea, ¿cuál es el modus operandi? El modus operandi es, generalmente es ejercido por una persona de confianza, claro, médico tratante, o incluso hemos tenido casos de enfermeros o enfermeras que hacen triaje. Es decir, la primera valoración en el estado más vulnerable de enfermedad que vos entres a una institución médica. O sea, el triaje es esto que a uno le hacen, uno lo dejan en una sala de espera y después pasa a donde un enfermero que simplemente le hace las preguntas y revisa, usted está muy grave, está medio grave o aguanta un rato más. Así es. Es esa primera entrevista, no sabemos por qué en esas primeras entrevistas, cuando referimos, por ejemplo, un dolor de oído, un dolor de vías aéreas superiores, Te tengo que hacer un tacto vaginal. tacto vaginal, posición en 4 frente en el escritorio, revisión de mamas, quítese la ropa, cuando el área a examinar era vías aéreas superiores. No, marica. Cuando me contaste esa primera historia, yo también recordé una denuncia de una mujer muy joven, muy triste, porque mira que el modus operandi se repite. Estos médicos que trabajan en estas empresas de exámenes preocupacionales generalmente tienden por victimología a escoger la misma, que es la chica joven que va apenas a su primer empleo o va en prácticas empresariales, o incluso miembros de la comunidad LGTBI, chicos homosexuales muy jóvenes en su primer empleabilidad, llegan y cuando van a hacer el examen de ingreso encuentran que todos los exámenes físicos que se deben realizar, que es la auscultación visual, reflejos, oídos, Auditivos, nada tiene que ver con las partes íntimas. O sea, ¿a usted qué le importa? Para vos entrar a una empresa, la agudeza visual o auditiva, capacidad de expresión. Y tenés detectado como, o sea, como un lugar, pues. No, ¿sabes cuál es el problema? Que como ellos tienen un perfil criminal y un modus operandi muy claro, ellos no permanecen mucho tiempo como médicos en una institución. Ellos cambian y rotan bastante para poder ejercer más violencia sin que sean denunciados. Pero ¿sabes qué es lo peor, Ana? Que la gran mayoría de las personas, hablemos de personas porque son vulnerados tanto hombres como mujeres, salen de esa consulta completamente confundidos sin saber si sí, si no, si sí fue o qué. Por favor, tomen atención de esta nota que acaba de decir Clau, porque eso fue lo mismo que me dijeron absolutamente todas estas mujeres. O sea, yo salí como, qué putas. O sea, salí temblando, salí pálida, salí como sin saber qué pasó, o sea, como que me sentí como, ¿qué es esto? Vamos a leer una de esas denuncias. Dice, hola, Ana, yo estaba haciéndome los exámenes de admisión para ingresar a trabajar a una empresa. El médico me hizo quitar toda la ropa, excepto el interior. Cuando estaba en bata, obviamente con un poco de pudor, me suelta. Tranquila, que aquí no le va a pasar nada, pero si la veo en la calle no respondo. Eso también es una forma de violencia. Una amenaza de un acoso. Es como médicos, si ustedes nos están escuchando, ese tipo de chistes, amigos, qué caga de chiste. De verdad, no. O sea, puede que usted diga, ay, es que ahora todos se lo toman a mal, pero si usted está en una situación de indefensión, de vulnerabilidad, o sea, de toda esta parte de poder, porque es el médico. Asimetría del poder. Foucault lo decía desde hace tanto, desde que haya una relación en la que uno esté por encima del otro, pierde el año porque el otro lo puede dominar. O sea, es que, exacto, o sea, por favor, ese tipo de chistes, no. O sea, no, nada que ver, o sea, no me parece. Tu juramento hipocrático va más allá de la moralidad. Debes respetar como médico o como médica ese entorno de vulnerabilidad. Es que el médico está con su bata, está ejerciendo una facultad que tiene de auscultar tu cuerpo con tu permiso. Sí. Pero la bata no le da, y la bata que
que tiene él y tu condición de indefensión en pelota no hace que él vaya a ejercer esa profesión indebidamente, por Dios. Entonces, ojo, que violencia sexual no es solo cuando uno lo tocan, sino también lo que le dice. O sea, La dignidad humana que me haga sentir mal. Ustedes, cuando yo explico, porque me encanta el acoso sexual laboral y en entornos educativos, yo soy conferencista y amo ese tema y hago protocolos y todo. ¿Vio por qué le dije que Yo gracias les- por hacer eso? Yo les digo a todos, ¿se acuerdan de Pepe Le Pew? No. Esa caricatura de los 40, de los 50, que era esa mofeta que se enamoraba de una gatica que se había pintado y la acosaba, y la acosaba, y la acosaba. Pepe Le Pew, hace 10 años, fue retirado por la Warner Bros. ¿Por qué? Porque representaba el acoso. O sea, literal. Entonces ahora, ya que nos dicen, es que las mujeres ya parecemos de cristal, es que ya todo es un acoso, es que ya todo, un piropo como lo toman, no, es que estamos mamados del acoso callejero, estamos mamadas del acoso sexual. Yo hice un ejercicio súper bonito hace un tiempo con mi marido y era como camina un paso, sí, y puta, mi marido no caminó un solo paso. Si te has sentido incómodo en grupos, si te han dicho cosas, pues como cosas Pasadas sexuales, de tono, cosas pasadas de todo. insinuaciones, O sea, miradas lascivas, contactos físicos innecesarios, abracitos de más. Eso. Y yo le decía a él, es que mira, o sea, él, me acuerdo que cuando hicimos ese ejercicio, él quedó como en shock. Yo le decía, es que esta es la realidad, es que es una cosa súper madre. Entonces, chicos, por favor no sientan que es todo como que queremos que ustedes se pasen mal, sino como hacernos respetar y entender que, o sea, que tan importante es el respeto hacia ustedes como hacia nosotros y hacia cualquier ser humano, independiente de su orientación e identidad de género. Bueno, entonces ese es el de los exámenes de entrada, que ya lo vimos. El otro fue el de los ginecólogos. O sea, ¿sabes qué? Me pareció muy impresionante que la conclusión a la que llegaban muchísimas de las víctimas que me narraron pues sus sucesos era, después de eso yo no volví a donde ningún médico hombre, o sea, no quiero ver a ningún médico hombre. Ahí es donde yo digo, la confianza se la robaron, porque hay hombres, o sea, yo he tenido médicos hombres maravillosos, o sea, tengo el recuerdo de, y espero que mi papá haya sido un médico maravilloso para muchas personas, y tengo el médico que me ayudó a tener a mi hija, que lo amo con locura y pasión y que siento que es el mejor ser humano, y pues me tenía que tocar hasta el infinito y más allá, pero es esta sensación de cuando estoy segura. Confianza. Exacto, entonces por favor, como que mirar eso. Entonces vamos a leer este caso. Fui al médico por una gripa con mi novio, le preguntó si era paciente, como no lo era, lo sacó del consultorio, me hizo quedar en ropa interior para auscultarme, jamás le conté a nadie sobre ese episodio, ya pasó hace más de 15 años. Hoy con mis hijos soy súper celosa y no confío en nadie. Ahí está, se roban la confianza. A mí una vez en un examen mamario con un ginecólogo de toda la vida y confianza, sentí que empezó a tocarme distinto, empezó a respirar distinto. Yo me incomodé mucho, pero como era de toda la vida, como que me paralicé. Yo, una mujer adulta y supuestamente capaz de hablar, no le dije nada. Me sentí súper mal y nunca volví. Como que no supe si me lo estaba inventando o en realidad él me estaba tocando diferente. Ahora sé que no me lo inventé. Obvio, le conté a mi esposo porque era casada en esa época y nunca pasó de ahí. Vea, exámenes rutinarios de médico laboral y el médico le preguntó si ya se había hecho autoexamen de seno y ella dijo que no y el tipo la manoseó. Médico general, cuando yo tenía 17 años me hizo un tacto vaginal sin indicación médica. Mucho tiempo después caí en cuenta que eso no era necesario para mi motivo de la consulta. En el colegio que estudié había servicio de médico gratis por si alguien se sentía mal. Recuerdo que alguna vez fui, no recuerdo el por qué, pero recuerdo que ese doctor en su revisión me tocó los senos. Me sentí muy incómoda, pero no fui capaz de reaccionar ni contar nada. ¿A cuántas niñas no habrá tocado? Fui a una consulta con un ginecólogo para averiguar por un método de planificación, las barritas que se ponen en la mano. El ginecólogo me dijo que debía hacerme un tacto y yo pensé, ¿por qué? No tiene sentido. Pero ¿cómo explicar que uno siente tanta vulnerabilidad que no sabe qué hacer? Yo como, ok, me sentí tan incómoda porque no sabía si esto era real. A terminar la consulta validé con varios profesionales y me dijeron que ese tacto no era necesario.
innecesario, que no había razón para hacerlo. Desde ese día también solo consulto con mujeres. Fui al ortopedista por un dolor muy fuerte en el sacro. El doctor me revisó y cuando me fui a parar me pegó en la nalga y me dijo que tranquila, que no tenía nada y que con esa nalga tan grande lo que había era fiesta. Quedé paralizada sin saber qué hacer. No fui capaz de reaccionar. Esos comentarios referentes al aspecto físico de un Total. médico, de una persona asistencial, es un exceso absoluto, Ahí te voy a decir, un exceso. hay una de esas aquí que nos habla con un anestesiólogo. Ojo pues, como que ella lo llamó, pues la llamó por teléfono para decirle todas las indicaciones de la anestesia porque se iba a hacer una cirugía y después de decirle cuánto mides, cuánto pesas, cuánto lo uno, cuánto lo otro, le dijo, o sea, usted lo que debe estar es muy buena. O sea, ya me, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué carajos? O sea, tengo, ¿Cuál es la necesidad de un médico tratante referirse al aspecto físico es así, y o sea, comentar lascivamente respecto a él? eso por favor. Violatorio no solo del ejercicio de la praxis médica, sino también moralmente censurable. Escuchen pues este tema porque, ojo, de este ginecólogo tenemos dos denuncias y es un ginecólogo muy conocido, parece, y que trabaja con varias ginecólogas y todo actualmente, ojo. Ana, yo tengo una historia que ni sé cómo calificarla. Fui al ginecólogo porque tenía un hongo vaginal y el man, mientras me revisaba, con las piernas abiertas, me dice, tú no tienes nada. Al contrario, debe ser delicioso tener sexo con una monita como tú. Yo solo rogaba para que no me hicieran nada y era haciéndome la relajada hasta que me pude vestir. Desde ese día, solo ginecólogas. Con ese modus operandi, después tuvimos otra víctima que dijo, a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, me pasó lo mismo con un ginecólogo. Fui por cualquier otra cosa y revisándome me dijo que estaba más buena que quien. Comentarios Sí, lascivos. exactamente. El Entonces, morboseo que llamamos. el morboseo, pero mal. Entonces, en esa parte de los ginecólogos, ¿qué? Pues porque mira que estamos hablando de anestesiólogos, de urólogos, o sea, ¿qué hace uno con esos comentarios? O sea, uno dice, esto vale la pena denunciarlo, porque yo siento que una cosa es cuando uno lo tocan y le hacen el tacto, que uno siente como, o sea, ya, pues, Ya esto la fue. vulneración. Exacto, pero ¿qué hace uno con estas cosas que son palabras donde uno dice, es tu palabra contra la mía? O sea, uno cómo hace para denunciar eso, o sea, cómo hace para. Porque entonces yo lo que siento es que estos presunto victimario, estas personas que ejercen estas violencias sienten como, pues, o sea, no importa. Y yo lo que siento, Impunidad. Se sienten exacto, completamente protegidos por exacto. una impunidad. Exacto. Y entonces, cuando se sienten protegidos por esa impunidad, lo que empieza a pasar es como que se empiezan a volver cada vez más monstruosos, ¿no? Aumenta La la intensidad del intensidad, ataque. aumenta la gravedad o la letalidad del ataque. Y para la víctima disminuye la capacidad de gestionar ese trauma. O sea, eso es lo que yo siento. Entonces, ¿uno qué hace? Si uno encuentra un médico que le dice a uno ese tipo de cochinadas, que Pues uno dice ve, como, ¿qué? yo siempre he Porque en la sido, calle yo los mando a freír espárragos, pero o uno en un examen ginecológico que esté ahí pata abierto, yo no le puedo decir, ve, hijo de déjame joderla, pues, o sea, me parece muy duro. pues ve, yo creo que casi siempre el confrontar y el enfrentar al victimario no siempre es una buena respuesta, porque no sabemos qué capacidad tiene de hacerme daño. ¿Qué puedo hacer? Eso está claro, la violación a las normas éticas del ejercicio de la profesión médica Puedo denunciarlo al o comité de ética. asistencial. Puedo ir al Tribunal de Ética Médica a denunciar Mm. esa conducta. Acordémonos que para el acoso sexual no necesitamos una conducta física, simplemente la vulneración de mi dignidad humana con esa connotación sexual. Ujú. Entonces va desde el comentario, como hablábamos, del comentario lascivo, del comentario morboso, compartir fotos, demasiada Cercanía, cerca, tacto contacto físico. físico, ¿cierto? Hay otra instancia. En Colombia, la norma penal, es Mm. decir, el Código Penal, tiene un artículo específico que regula el tema del acoso sexual, pero también hay actos sexuales que están determinados claramente por la ley, Mm. como el manoseo, los tocamientos, el frotar.
Entonces, la indicación es, por lo menos, que éticamente este médico se enfrente a una investigación. Entonces el comité De ética para mí médica. es fundamental. Y así se va en cada profesión. Los enfermeros auxiliares de enfermería también tienen su tribunal, los psicólogos también tienen tribunal de psicología, de ética. Entonces es como ir haciendo replicabilidad en esas. Generalmente no son denuncias penales porque la gran mayoría de las víctimas me dicen, no, pues que yo que me voy a 8 ir años a ahí. denunciar, qué bobada. Es un fiscal, no le pone cuidado, pero por lo menos con el escrache y con la investigación disciplinaria en cuanto a la ética, manejamos una criminalización y una persecución social que Es importante. es muy importante y que por lo menos visibiliza esa posición de ese médico para que los otros o las otras entiendan por qué se perdió la confianza frente a sus actos victimizantes o sus hechos victimizantes. Es que mira que en todos los relatos está eso, el cómo se cubre con la confianza. Hemos hablado de violencias en las relaciones, hemos hablado de leyes, hemos hablado del escrache, hemos hablado de un montón de casos, no hemos hablado de los chamanes o toda la parte Brujería, de espiritistas, ayudas. Sí. Quiero decirles que yo soy muy amante de toda la parte de la medicina ancestral. He estudiado el tema, me he preparado el tema, o sea, como que me gusta estar en esos espacios. Son espacios donde uno tiene que ser muy responsable con la vulnerabilidad del otro. Entonces, miren, escuchen esto para que vean cómo funciona. Entonces dice lo siguiente. Me Too. A mí me pasó con un famoso mentalista que se hace pasar por terapeuta holístico en Bogotá. En una consulta a la que fui a mis 21 años para sanar un duelo. Me encerró en un cuarto con cuarzos, una luz roja intermitente. Yo sentí que me hipnotizaba con su voz y me violó. Cuando yo vi mi sangre me desperté como del letargo. Salía tanta sangre que él me preguntó si era virgen. Se vistió y se fue. Yo salí medio mareada. La secretaria trataba corriendo socorrerme. Duré sangrando 3 días. Fui a Profamilia, allí me dijeron que estaba súper rasgada. Me hicieron pruebas y exámenes y me cuidaron. Yo no denuncié por miedo, porque sentí que había sido mi culpa por haber entrado a ese cuarto. Hoy, 25 años después, sé que no fui la única, que el tipo tiene muchas denuncias, pero está impune. Sigue ejerciendo. He sanado. He estado en terapia, entendiendo que no fue mi culpa, que fui violentada bajo algún efecto de hipnosis. Ana, gracias por abrir este espacio para escuchar. O sea, es doloroso replicar. Es que es muy duro. O sea, yo en algún punto, como cuando estábamos haciendo toda esta investigación y todo, yo dije, o sea, quiero abrir el propio Me Too. O sea, esto es demasiado, o sea, demasiado fuerte. Y mira que ella después me dijo, no sé si decir el nombre del man, o sea, a renglón seguido. Ajá. 25 años han pasado. 25 años. Reinando la impunidad. Que también les voy a decir, es súper teso ser víctima, Clau, y denunciar, porque la sociedad entera te cae reforzando la culpa. ¿Usted para qué metió ahí? ¿Usted para qué esto? Y que yo a veces digo, pero ¿cuál es la cosa del victimario? Les voy a contar un caso también, que este fue un caso que tuvimos hace poquito, Clau, que también habla de las violencias dentro de las relaciones muy cercanas. Este fue uno de los primeros casos que me llegó hace algunos meses, pero que yo estaba todavía como digiriendo todos los casos que me iban llegando, como que, ¿qué hago con esta bola? O sea, ¿qué hago con esto que me está llegando? Y esta mujer me contaba que tenían un grupo de amigos de mucho tiempo con su esposo, todos los amigos cuando estaban en la universidad, todos los amigos cuando se casaron, todos los amigos cuando empezaron a tener los hijos. De confianza. De confianza, o sea, piensen pues, o sea, yo estoy marica en el círculo donde me puedo desmayar y estoy en mi lugar seguro. Y entonces imagínate que se fueron para una finca y estaban en una fiesta con los niños, con las familias, todos los mismos de siempre, los mismos de siempre. Y ella me dice que ella estaba en una piscina, estaba en la piscina, perdón, pero que ella no, o sea, había gente tomando pues como trago y esto, y que ella siente de pronto en la piscina
que alguien le mete el dedo en la cuca, o sea, de una, le metió el dedo, le hizo un tacto vaginal, listo, que ella, o sea, dijo como, será mi marido, pues, o sea, se volteó ¿Sí? como, ¿qué es esto? Y se voltea y es el esposo de otra amiga. Listo, el esposo de otra amiga. O sea, ella como puede, porque quedó en shock, se sale de la piscina, se mete, se va a dormir y al otro día le dice al marido, nos vamos de acá temprano, ellos tenían algo que hacer, el marido quería hacer alguna cosa y él lo saca del pelo y ella me decía, ¿qué hago? Si le digo a mi marido, va a matar a este man. Si digo y hablo, todo el grupo o sea, se desbarata. Se Mi desintegra. amiga se va a enojar conmigo, no me va a creer, no va a hacerme, o sea, ¿qué hago? Lo ignoro, no le digo a mi marido, pero empiezo a sentir toda esta cosa de que me siento vulnerable en mi espacio, eso empieza a tener repercusiones. Y era un caso, y te voy a decir, cuando lo dije, porque yo lo dije en el grupo de Telegram, y a veces la gente era como, bueno, no, que le diga al marido, que diga, que no sé qué. Pero yo decía, la gente no se imagina la presión que hay para la víctima de desbaratar todo el tejido social que la rodeaba. Con el marido de la amiga, como acaba de decir, que es un grandísimo hijo de puta, sea con el papá de uno, con el padrastro de uno, o sea, marica, con el tío, con el abuelo, tienen que entender que hecho de tenerla, o sea, como le interesa decir, me pasó y esto es muy fuerte. La gente no se da cuenta del esfuerzo que tiene que hacer una víctima para decir, esto fue lo que me pasó. Ana, cuando yo abordo las víctimas de violencia sexual, antes de que me digan siquiera su nombre, yo les digo dos cosas. Uno, entiendo que las víctimas de violencia sexual no hablan cuando quieren, sino cuando pueden. Sí. Y entre el quieren y pueden pasar años. Y segundo, nada que haya hecho o hayas dejado de ser es tu culpa y tu responsabilidad, porque recae única y exclusivamente en quien perpetró la violencia en tu cuerpo. Exacto. Y ahí yo les digo, y no es como estoy vestida, ni qué hacía a las 2 de la mañana, ni entonces por qué se fue sabiendo que había una finca y estaban tomando licor y fumando marihuana y consumiendo éxtasis. Exacto, siempre hemos justificado las cosas. Sí. Pues yo te voy a decir una cosa y se los digo a todos mis alumnos de las facultades de medicina en las que doy la cátedra de Código Fucsia. No es como la víctima esté vestida ni donde esté, porque he tenido víctimas de 3 meses con pañal y mameluco, muertos, bebés, broncoaspiración por semen de un tío. O sea, no es porque tenía minifalda, no es porque estaba en la calle a las 2 de la mañana. Estaba en una cuna con un pañal y un mameluco. Y así fue víctima de violencia sexual de parte de un familiar. Entonces es entender también eso. Es quitarle ese sesgo y esa carga impositiva que siempre ha tenido la víctima de violencia sexual. De que esa violencia va a quedar impune, que su silencio le va a hacer mejor moral. ¿Sabes qué? Yo siento que el silencio no es, a veces sienten es como, yo lo que veo es como que sienten que el silencio, con el silencio las cosas se van a ir, o sea, como que son como, necesito pasar de este trámite, o sea, no, ya, no quiero saber más de esto, me quedo callada ya, o sea, que esto salga, que esto salga. Y como el cerebro ayuda porque inhibe los recuerdos, vos borrás el evento traumático. Pero ¿qué pasa? En el cuerpo. Exacto. ¿Qué pasa? En el cuerpo. Años después, las personas pueden tener desequilibrios y todo ese abuso que fue tapado reaparece en la vida, daña la psique de la persona y queda completamente desquiciada. Eso pasa infinidad de casos. Mira que aquí te voy a contar una cosa. Cuando yo hice hay un tipo de meditación que se llama Vipassana, del cual, pues, mejor dicho, podría evangelizar al que quieran. Para mí fue una de las experiencias más intensas y espectacular de la vida. Son 10 días de silencio y meditaciones 12 horas por día. O sea, es como un diplomado de meditación, 120 horas. Listo, eso es la cosa más intensa del planeta. Y mira que dentro de esa meditación y esa cosa de silencio, una de las explicaciones que nos daba como el maestro es, la gente cree que el inconsciente no sabe, no entiende, pero el inconsciente realmente es el primero que detona las alarmas y ese inconsciente se da a través de los sentidos. Sí.
Por eso usted le dice una cosa y usted siente que la van a atacar. Pero es este cuerpo, es lo que estamos diciendo, es el cuerpo recordando. Entonces el inconsciente realmente está alerta todo el tiempo. Todo el tiempo, que es también como una concepción como que tenemos que no es. El inconsciente está muy alerta, pero es una alerta primaria. Una alerta que usted no se da cuenta, pero el cuerpo sí. Ana, ¿sabes yo que he identificado de tanto en atender y entender víctimas? Porque es que no solo quedamos en atender, sino en entender. Y es esa dificultad que se genera en estas personas que sobreviven a estas violencias sexuales, en poder, o sea, es como esa duda en sus capacidades de volver a tomar decisiones a posteriori que no les impliquen estas violencias. O sea, como que empiezan a pensar, si hago esto, entonces esto, si hago aquello. Y vos llegás con víctimas de violencia sexual y han perdido la confianza en todo. En todo. Sí. Y entonces esa confianza es muy difícil recuperarla. Y si aparte dentro de la violencia sexual estás ya dentro del proceso judicial, eso es una carga muy dura para una víctima. Y bueno, pues todos tratamos de hacer que ese momento para esa víctima no sea tan duro, pero igual es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, por favor, si usted en algún caso ve a alguien denunciando, no empiece con ese cuento, ay, es que pues hay muchas denuncias falsas, ahora todas las viejas son, o sea, se lo estoy diciendo yo, o sea, es impresión, o sea, en vez de sentarnos como desde esta sensación de tengo que protegerme y tengo que, o sea, no puedo decir esto, no puedo decir aquello, de verdad les digo, sentémonos también como a entender que las víctimas, si lo dicen, es porque es así, pasó. Entonces, bueno, vamos a ir con el último caso, Clau. Hay un caso que es el de un urólogo, es un médico de alrededor de, no sé, tendrá ahora en el 2025, según las cuentas que podemos hacer, tiene alrededor de 60, 65 años. Adulto mayor. O sea, es un adulto mayor. Quiero decir que las medicinas prepagadas no lo tienen dentro de sus cosas. Como prestador. Como prestador de servicios. Es muy bueno en urología, en lo que hace, ¿cierto? Y de hecho, víctimas relataban cómo sus esposos, que han sido pacientes de este personaje por años, esposos, papás, tíos, de pronto ellas tienen un cálculo renal o tienen alguna otra cosa o no tienen nada, pero el médico le dice a el hombre, tráigame a su esposa, yo se la reviso. Primera modus operandi, reclutamiento. Así, en las violencias sexuales se recluta a la víctima porque el depredador sexual ya tiene analizada la vulnerabilidad por la cual va a entrar. Sí. Entonces, mira, el modus operandi es, empecemos desde el principio con este urólogo. Mira cómo recluta las víctimas. Recluta a las víctimas, ya está, o sea, ya cuando preguntamos a médicos con nombre propio, quiero decirles que es muy hijueputa lo que les voy a decir, porque con nombre propio, el comentario, te voy a decir, del 100% de los médicos que sí lo conocían, sí, yo he oído eso desde hace mucho de él. Hay comentarios, eso sí se escucha en el gremio médico, se runrunea. Sí, se sabe más o menos, que es una cosa muy hijueputa, Clau, porque es como quien dice, no se habla de Bruno, o sea, es un secreto a voces. Efecto silenciador se llama. Es una cosa de mierda. Este personaje, para más indicaciones, solo atiende particular en una clínica muy prestante, según lo que a mí me contaron, porque esto no lo sé yo de primera mano, esto es de las investigaciones de lo que las víctimas ya habían investigado y se sabía, o sea, esto se fue uniendo con todo lo que es. Recordemos que hacemos un medio amplificador de denuncias. Sí, nos llegan y las replicamos. Exactamente. Este personaje, según lo que sabemos, no lo han podido sacar de esta clínica prestante porque el consultorio es de él. O sea, recibimos comentarios como es muy malo, o sea, no trabaja con otros urólogos bien, pues como que sí ha tenido problemas con las pacientes mujeres, dicho pues por otros antecedentes que llamamos. No tengo muy buenas referencias de él. Todos estos son, todos estos son los comentarios de médicos, listo, hablando. Entonces este personaje con ese modus operandi recibe
a una mujer, su marido, más de 10 años de paciente de este urólogo, los tíos de su marido, más de toda la vida Es siendo decir, paciente. generacionalmente médico tratante. Exacto, marica, es que exacto, o sea, imagínese esta víctima, tiene que volar a la mierda a toda la familia y, o sea, y cuántas de estas repercusiones hay, le da a ella unos cálculos renales y este personaje va, pues, o sea, el marido pues la lleva porque es la persona de confianza. O sea, que aquí les quiero decir, hombres, si se sienten identificados con eso, no se mortifiquen, pues que es la culpa, o sea, vuelvo y digo, la culpa le debe pertenecer a este hombre. Entonces este personaje hace palpaciones mamarias porque a uno de los discursos es, tú sabes que la urología es el papá de la ginecología. O sea, que nosotros podemos y sabemos más, mejor dicho, pues no sabemos más, pero nosotros sabemos muchas de las cosas que existen en la ginecología y manejamos todas las cosas. Entonces te voy a hacer una palpación. Empieza el examen en pelótese desde arriba, ganglios, palpación mamaria, todo, cálculo renal. O sea, listo, yo ingreso por un cálculo renal. ¿Listo? Derecha inferior. O sea, pues a más de 30, más de 30 centímetros. O sea, estamos hablando por acá, no por acá ni por acá, listo. Pero hasta ahí ella dice, bueno, o sea, es un médico que, o sea, conoce a toda la familia, pues me está examinando totalmente. ¿Qué necesidad tiene el de ponerse a hacer otra cosa? Piensa uno. No, ella piensa, es muy amable, me está haciendo un examen querido completo, ¿cierto? Me está haciendo un examen completo. Después de eso, entonces, ay, sí, mira, este es tu labio mayor, este es tu labio menor, este es tu clítoris, tu capuchón de clítoris, tú no sé quién, o sea, listo, te voy a hacer un tacto, a ver cómo todo estás. Un examen físico ginecológico. Exacto. Y llega y le hace el tacto, ¿y qué pasa? Esta paciente, entonces se siente como mal, pero él le dice, te estoy examinando el piso pélvico. Atención, justificación. Los urólogos sí pueden revisar el piso pélvico cuando hay una paciente que ingresa por incontinencia urinaria. De piso pélvico. Listo, por incontinencia urinaria. No, por tal. O sea, supongamos que el urólogo dice, yo me voy a esmerar y voy a hacerlo y te voy a revisar el piso pélvico. Hasta ahí, pues ella me dijo, yo la primera cita salí, como qué cosa tan extraña, pero siempre pensé, o sea, como toda mi familia está yendo, pues el man... Principio de confianza y de buena fe. El man, pues me entendés, tenía cálculos en un lado, el man la operó, o sea, el man la operó, listo, y le había dicho, tienes otros cálculos, y después de la operación vamos a revisarte, y en la revisión vuelve auscultamiento hasta el fondo, a ver cómo sigue tu piso pélvico. Listo, todo esto está tomado en su historia médica. O sea, el man lo escribe. Registra. O sea, registra, porque después, ¿qué es? Yo tengo la defensa. O sea, yo tengo la defensa médica de que yo hice esto. Ya ahí ella ya se siente como... Un sistema de alertas y su intuición le dice, esto no está bien. Exacto, ya ahí ella dice, aquí hay algo. Va ella a hacer un viaje, llama y dice, me está doliendo, o sea, porque tenía otros cálculos, quiero que por favor le pregunte al doctor cuál es la medicina que me va a tomar. El doctor le manda una medicina, no le manda la medicina, sino que le dice, venga a verla, o sea... Genera otro encuentro. Genera otro encuentro, y en ese tercer encuentro vuelve y hace otro tacto. Ya ahí ella dice, o sea, ya ahí dice, marica. Es excesivo. O sea, esto ya no es normal. El médico la llama desde su teléfono personal. Su marido, paciente de hace millones de años, tiene un teléfono que no se puede identificar. Es decir, el médico le escribe por WhatsApp, la llama, de todo. O sea, establece un vínculo. O sea, no, el médico quiere establecer vínculo, pero ella pues claramente al otro día le dice, doctor, voy a cambiar mi doctor y sabe que lo que usted hizo no está bien conmigo. Listo. Pero entonces aquí viene la cosa. Porque entonces yo pongo este modus operandi de este urólogo, Clau, y lo que yo digo, o sea, solo en 48 horas tenemos 5 personas. La víctima más vieja que tuvimos fue de 26 años. Imagínate. O sea, hace 26 años. Y ella me decía, tengo 2 amigas que son un poco más grandes que yo, que también son víctimas de él. O sea, que le calculamos que lleva 30 años ejerciendo actos de violencia sexual respecto a sus pacientes. Exactamente. Que no son sus pacientes, perdón, que se las roba
de otras. Unas llegaron porque sí, otras llegaron porque lo otro. La de 26 años me dijo, mi marido me recomendó, le dijo que recomendara, que la trajera. A esta pues porque le pasa los cálculos y el marido, pues sí. Ahí está el modus operandi, mira, generar confianza, exceder completamente creyendo que se está cumpliendo la lex artis, cuando lo que se está haciendo son claras señales de abuso. Este hombre es una persona común y corriente, como si fuera cualquier abuelo, como lo fue el esposo de Giselle Pelicot, como lo fue el médico que violó a más de 100 niños, una persona que sigue como en esto. Quiero decir algo y es que no sé todavía si está registrado en el comité de ética, pero por todo lo que nos dicen los médicos, es muy seguro que sí. Quiero decir que las otras víctimas expresaron unos modus operandi exactamente iguales en esto, 5 casos y uno sexto, que este sexto me dijo fue hace tanto tiempo que no recuerdo cómo se llamaba el señor, pero es exactamente igual. Entonces aquí es donde yo digo, cómo este personaje lleva 30 años ejerciendo este tipo de violencias y no hay nadie que lo detenga. Queremos que ustedes nos ayuden ¿a qué? A contarnos si ustedes han sido víctimas de él y que empecemos un movimiento de Me Too, no solo con él, sino con todas las personas que sentimos que no han sido buenas con nosotros y que se han portado mal, porque la vergüenza tiene que cambiar de lado. O sea, Clau, yo quisiera decirte que hablé con la fiscalía y la fiscalía me dijo, pueden hacer denuncias si están en grupo, de forma anónima, porque siempre se pide como esto. Entonces, hoy queremos abrir este espacio para que ustedes nos dejen eso. Es decir, este episodio, por eso les dije desde el principio, es muy especial. Sí. Porque este no es un episodio para que se quede en esta narrativa. Es una herramienta de ayuda. Les enseñamos cómo se hace el scratch, les dimos las reglas, les contamos los modus operandi. Por favor, queremos que hoy, ¿cuál es el mensaje que quisieras darle a las mujeres que nos escuchan? Silenciarnos es discriminarnos. Y si seguimos silenciadas por estas parejas en estos marcos de las violencias intrafamiliares, por estos acosos y estas violencias sexuales por parte de las personas que generan esa posición de garante, como los médicos o como las personas terapeutas, holísticas, es necesario, ¿verdad?, que generemos un movimiento comunitario, que lideremos, aunque sea una voz, que entienda la replicabilidad de los hechos que nos han dolido y que nos han marcado. Por eso este capítulo es especial, como dice Ana, porque es un llamado de conciencia, inicialmente entre mujeres, la sororidad. Estamos aquí, este es un espacio de escucha, activo pero protector. Mire que aquí no nos quedamos solo con las denuncias, analizamos, protegemos, activamos rutas, pero también nos damos esa gabela y esa libertad de denunciar públicamente y de ser un mecanismo dinamizador de esas denuncias que ya han sufrido nuestras víctimas. Entonces, replicar. Clau, el código fucsia, ¿cómo funciona? El código fucsia es el código institucional para las atenciones de las violencias sexuales. Se puede activar institucionalmente en una IPS, es decir, llega una mujer o un hombre con signos de abuso sexual, se inicia un protocolo, ese protocolo es una atención privilegiada, confidencial, por parte de personal médico. En la ruta institucional se hace una atención médica, una atención de primeros auxilios psicológicos, se toma la anamnesis o la historia clínica en la que se relatan y eso va a servir de prueba, pero también se hace unos exámenes paraclínicos para verificar si existen contagios de enfermedades de transmisión sexual VIH-Sida, sobre todo las hepatitis y bueno. Se hace todo un proceso farmacológico para, uno, evitar embarazos no deseados si la mujer no estaba planificando o si hay duda, y toda la carga de antirretrovirales que son para combatir eventualmente las enfermedades de transmisión sexual. De ahí sale con alta para una valoración sexológica al Instituto Nacional de Medicina Legal y ya de ahí, si hay necesidad de una valoración psiquiátrica, para afectación emocional, ya el fiscal lo da. Esa es inicialmente. También se puede activar por el 123, por ejemplo. Yo
en un contexto de fiesta de mis amigos, como contabas, fui accedida, fui tocada por una persona, yo puedo llamar al 123, pedir comunicación con el 123 mujer, ahí tienen atención, me pueden mandar una patrulla, hacer toda la diligencia de poner la denuncia en fiscalía o en comisaría, como se dé lugar. Y hay otra forma de activar el código fucsia, que es en las instituciones educativas. En las instituciones educativas, generalmente en los planteles educativos, los profesores o los directores de grupo evidencian en estos niños, niñas, adolescentes signos de abuso sexual e inmediatamente lo reportan ante la Secretaría de Educación, se inicia un código y ya se institucionaliza en una entidad de salud. Este código fucsia no serviría para estos últimos casos que hemos hablado, estos Generalmente no, porque el código fucsia es una atención inmediata en salud y en prevención. Ya lo que opera en estos casos es presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en el CAIBAS, que es la unidad para los delitos sexuales, o eventualmente, como hablábamos, utilizar el derecho penal, pero sí utilizar el derecho sancionatorio en cuanto a las normas de ética médica que regulan el ejercicio de la medicina. Pues yo les quiero decir que si hay alguien que, o sea, que utilicemos lo que dice Clau, utilicemos este episodio para replicarlo, para que se escuche nuestra voz, escriban en los comentarios, o sea, sus propias historias, que nos lean, o sea, chicas, por favor, que nos lean, chicos, en caso de que para ustedes también sea, por favor, que no sea un espacio de ataques, que sea un espacio de conversación. Yo siento que este es uno de los episodios más difíciles que yo he hecho, Clau. Sí. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo por tu tiempo, por tu disposición, por ser la voz de las mujeres. Como dijimos hoy, yo estoy siendo en este momento la replicadora de muchas voces que tienen mucho miedo y creo que es una cosa muy esencial. Me sigue quedando la duda de qué hacer con los chicos. Me sigue quedando la duda de que quisiera que también tuviéramos esa conversación porque marica, es demasiado. Generar un espacio seguro, implementando una masculinidad distinta, es yo creo que una meta colectiva. La verdad, yo no quisiera ver a los hombres como enemigos, yo los Sí, quisiera ver exacto. como aliados, Sí. yo los quisiera ver en este podcast, en esta conversación, tocándose el corazón y diciendo, es que mi mamá, mi tía, mi abuela, mi hermana, mi novia, pudieron estar en esta situación. Mm. Y de mi empatía social también depende la seguridad que yo le di a esa víctima de que ponga su nombre y que ponga sus hechos que tanto le dolieron en lo público. Mira, es trascender lo privado a lo público sin que las víctimas perdamos tanto. Sí. Y les voy a decir una cosa, si ustedes han sido, pues como a veces no víctimas, pero han visto una violencia y no han podido hacer nada, también quiero decirles que a veces no es fácil intervenir en esas violencias, que también he sentido que hay gente que vive como con mucha rabia porque no logró hacer nada para impedir eso. Quiero decirles que Clau dijo una frase brutal y es una cosa es cuando pasa y otra cuando uno puede hablar. Lo mismo, se han sido como testigos de eso y no han podido hacer nada. O con no sentirse mal, sino también sacarlo, así como estamos pidiéndole a las víctimas que lo hagan. Les mandamos como un abrazo muy grande, Clau. Yo estoy segura que aquí van a salir mil vainas que pudiéramos decirle a esas personas que nos están viendo si sienten eso, a dónde pudieran acudir, te pueden conseguir a ti o a quiénes pueden recurrir o cómo hacer, o sea, a dónde yo quiero gestionar esto que tengo, ¿qué hago? Además de ponerlo en los comentarios y El reenviar esto. primer proceso es reconocerse como sobreviviente, porque es que no todas las personas quedan vivas y bien después de un suceso de violencia como es. La recomendación es siempre tener una red de apoyo. Uno solo no puede con eso. Una Juntas. red de apoyo, todas juntas, la Sí. sororidad, tejer lazos. Yo siempre hago tejer Y yo lazos de apoyo hace que mi trauma se valide por los demás y sea más fácil de llevar. Redes de apoyo, siempre hay un artículo hermoso de la Constitución que se llama el 67, el deber de denuncia, para todos. Perdámosle el miedo a la denuncia. Que es que en fiscalía no avanza, que eso en comisaría, sí, hay revictimizaciones, hay barreras, hay todo, pero es el camino por el cual empezamos.
Y bueno, y el más aspiracional, desde chiquitos. Esas masculinidades hegemónicas, esos patriarcalismos, esas dominación, todo desde chiquitos. Y ahora algo que es el compromiso personal, la erradicación de las violencias digitales. Vamos por la ley Olimpia, vamos por esa ley Olimpia, porque no podemos más. O sea, no. O sea, Eso es un nuevo esquema. para cerrar este capítulo, yo te digo, y los que son abogados me van a entender esta frustración. Vos tenés una víctima de violencia sexual, digital, de ciberviolencia, llámese pornovenganza, sextorsión, difusión de material o contenido íntimo, tu expareja, como Coral, como Olimpia Coral en México, difundió tus fotos sexuales. Cómo la ley Olimpia entra a regularizar y a entender esas violencias digitales y a ponerles a cortapisa. O sea, necesitamos ya la ley Olimpia para que se puedan tipificar todos los delitos de connotación sexual en la ciberviolencia. Porque en este momento, imagínate, la difusión de contenido, la pornovenganza, todo eso, reciben un delito que se llama constreñimiento ilegal. Constreñir ilegalmente. Y no le damos ni siquiera esa connotación, no nominamos el delito como es. Qué cosa tan berraca. Entonces, ese es el llamado, porque también las redes sociales, como nos pueden ayudar a viralizar y a entender y a ayudar a los demás, también acaban con la vida de una persona. Así es, eso me parece súper teso y ahí tendríamos tela para otro Mucho. episodio. En todo caso, Clau, quiero darte las gracias. ¿Hay algún equipo de la Secretaría que pueda, en las ciudades, hay algún equipo que Te pueda hablo por Medellín y bueno, pues como defensora de derechos humanos y representante de víctimas, siempre voy a estar ahí como docente investigadora, siempre estoy ahí. Si necesitan datos, si quieren saber, si quieren ir a auscultar cómo es la vida en una URI un día, en una medicina legal haciendo sexológicos, invitadísimos. Pero también es una invitación a que acudamos a las rutas de atención distritales y municipales. Tenemos en cada municipio una autoridad de género, a Secretaría de las Mujeres, Medellín, Bello, Itagüí, Envigado. Sí, tenemos una línea de atención de emergencias, es un mecanismo gigante, no conocemos. 123 mujer. 123 mujer, ahí reportamos, me dan un número de incidente, puedo tener incluso acceso a hogares de acogida, albergues, tengo protección para mis hijos, etc. Entonces, siempre buscar las rutas de atención. O sea, es decir, esto estamos hablando de Medellín, pero estoy segura que en todas las En ciudades todas. tiene que haber En este tipo de todas, rutas, en o sea, todas. averiguar en el lugar donde Si, usted por vive. ejemplo, el implicado es un menor de edad, hay una línea nacional de ICBF 141. Ahí anónimamente puedo denunciar un estado de vulneración de un menor. Cuando yo sé que está siendo acosada sexualmente mi vecinita de 14 años por el viejo morboso de 60. Cosas así puedo tramitar anónimamente Está buena. por el 141. También puedo dirigirme a las patrullas púrpuras que están funcionando en muchas ciudades de Colombia. Puedo dirigirme a las estaciones de policía. Listo. Esa Me es la idea. parece importante esta parte también de a dónde ir y a dónde acudir. Entonces, gracias, Clau, por tu tiempo, Ana. por tu energía, por tu amor, por lo que haces. Gracias a cada una de las víctimas. Fueron muchísimos casos, o sea, tratamos de coger como lo mínimo, pero miren cómo ha sido extenso el episodio. Y realmente quiero decirles que gracias por alzar la voz, así todavía sea de manera anónima. Gracias por reconocerse, gracias por empezar como este proceso como sanación y devolverle la vergüenza a quien le corresponde. Entonces, esperamos que les ayude un montón con sus procesos y con todo lo que sigue de aquí para adelante, porque salir como sobrevivientes, entender que aunque nos pasó, eso no nos define y que podemos volver a recuperar nuestra confianza y estar bien en donde queramos estar, que nuestro cuerpo es nuestro territorio. Así nos hagan creer que no, pero sí, sí lo es. Sigan creyendo eso porque es verdad. Ánimo a todas. Muchas gracias por escucharnos hasta este punto. Gracias y nos despedimos. Chao, chao. Chao, muchas gracias.